Hola, bienvenido de vuelta a mi canal. Quisiera comenzar dándote las gracias por haberme acompañado durante la serie 12 días de Navidad. Quisiera mencionar que durante la serie 12 días de Navidad recibimos varios comentarios y, por cierto, gracias por el apoyo. También recibí muchas preguntas. Por suerte, la mayoría de las preguntas que recibía un día se contestaban más adelante durante la serie. Pero como lo prometido es deuda, quisiera así dedicar este video a una pregunta en particular que llamó mi atención. Mi querida amiga Elizabeth Pink me contactó por vía privada y me hizo la siguiente pregunta: Jorge Luis, quisiera saber más acerca de la estrella de Belén, ya que los medios de comunicación este año dijeron que podría verse nuevamente este fenómeno astronómico. Cuando leo la Biblia me parece ser un suceso más bien milagroso que astronómico, así que me gustaría que me aclares qué fue la estrella de Belén. Así que hoy quiero invitarte a descubrir este interesante tema a la luz de la ciencia y también de las escrituras. Comencemos. Por supuesto, a la hora de intentar comprender este fenómeno tenemos dos alternativas y son las dos alternativas que analizaremos en este video. La primera es una explicación natural, científica, algún fenómeno astronómico. Vamos a ver unas cuantas posibilidades. La otra opción es una explicación sobrenatural de que fue un milagro. Antes de debatir ambas opciones, quisiera sentar las reglas para evaluar ambas posibilidades. Y hay 4 criterios que el fenómeno que estamos buscando debe cumplir. En primer lugar, debe ser un fenómeno lo suficientemente reconocible como para llamar la atención de estos sabios de Oriente. En segundo lugar, debía también ser un fenómeno que ellos pudieran identificar con la estrella que Balaam había predicho o profetizado. En tercer lugar, debe ser un fenómeno capaz de trazar un camino que los sabios pudieran seguir desde Oriente Lejano hasta Jerusalén y luego de Jerusalén hasta Belén. Cuarto lugar, la cuarta característica que debe tener este fenómeno es que debe ser capaz de posarse sobre un lugar fijo, pues la Biblia dice que la estrella iba delante de ellos, tercera característica, y que se posó sobre la casa. Así que analicemos las dos posibilidades tomando en cuenta estos 4 criterios. Comencemos analizando la opción de que fue un fenómeno natural. En su comentario al Evangelio de Mateo, John Nolan menciona que las conjunciones de constelaciones, los cometas y la aparición o desaparición de estrellas eran considerados por los antiguos como heraldos del surgimiento y la caída de líderes mundiales. Así que no debiéramos tener problemas encontrando registros históricos en la época del nacimiento o surgimiento de alguna estrella o fenómeno natural. Hay 4 posibles fenómenos naturales que podemos asociar a la estrella de Belén. Analicémoslos en orden de posibilidad. Número 1, un meteorito, una nova o una supernova. Esta explicación carece de fundamento y no debiera ni siquiera tomarse muy en serio por varias razones. Número 1, un meteorito no tiene el tiempo de duración suficiente como para guiar a los magos en un viaje que pudo haber tomado semanas o incluso meses. Los meteoritos se queman al entrar en la atmósfera y aunque trazan una estela, su brillo es bastante corto, de muy corta duración. Una nova o una supernova es un fenómeno un poquito más común, sucede aproximadamente cada 20 años y el brillo sí dura bastante tiempo, pero lamentablemente no contamos con evidencias de que en ese año o en el tiempo, la década en la que nació Jesús, se haya registrado de alguna nova o alguna supernova. Por supuesto, está de más decir también que una nova o una supernova no cumple con uno de nuestros requisitos, que es moverse o ser capaz de trazar un camino. Así que esta primera opción quedaría descartada. No pudo haber sido un meteorito, una nova o una supernova. La otra opción natural, en segundo lugar, la segunda opción natural es que haya sido un cometa. Los cometas no son más que grandes rocas de hielo y polvo cósmico que giran en elípticas alrededor del Sol. Cuando un cometa se acerca al Sol empieza a quemarse y eso produce la estela. Así que un cometa sí pudo haber trazado una ruta que los magos siguieran.
El cometa más famoso es el cometa Halley y pasa cada 76 años. En el siglo en el que Jesús nació, el cometa Halley pasó en el año 11 después de Cristo. Así que no pudo haber sido el cometa Halley que marcó el inicio o el nacimiento, perdón, de nuestro Señor Jesucristo. También existe la opción de que haya sido otro cometa, pero al igual que como pasa con una nova o supernova, no tenemos registros en la época. Y recordemos que estamos lidiando con personas que adoraban las estrellas, personas en culturas en el tiempo de Jesús que le daban mucha más importancia que hoy en día a los fenómenos astronómicos. Así que el hecho de que no haya registros de cometas, de novas o supernovas o lluvias de meteoritos en la época hace que estas primeras dos opciones debamos descartarlas. La tercera opción, desde un punto de vista naturalista o científico, es la conjunción entre Júpiter y Saturno. Este fue el fenómeno que tuvo lugar el 21 de diciembre del año 2020 y que tanta publicidad recibió en los medios de comunicación. La primera persona en proponer que este fenómeno astronómico fue lo que guió a los magos de Oriente fue Johannes Kepler, el famoso astrónomo Kepler, en el año 1614. Kepler dedujo que hubo tres conjunciones de Júpiter y Saturno en el año 7 a.C. y él dijo que este pudo haber sido el fenómeno que guió a los sabios de Oriente. Para aquellos que les gustan los datos, Júpiter tarda 11 años y 315 días en darle la vuelta al Sol. Saturno, por su parte, se tarda 29 años. Así que desde la Tierra este fenómeno tiene un promedio de ocurrencia de unos 20 años. Sucede una vez cada 20 años, aunque no siempre tiene el mismo grado de visibilidad o de brillantez, ya que no siempre los dos planetas se acercan lo suficiente como para poder producir un efecto, el efecto que se busca. ¿Cuál es el problema con esta posibilidad, con esta teoría? Bueno, en primer lugar, que aunque los dos planetas se acercan, nunca llegan a verse o difícilmente llegan a verse como si fueran una sola estrella, número uno. Número dos, es un fenómeno tan común, dijimos que ocurre cada 20 años aproximadamente, así que es muy difícil que personas que guardaban almanaques y calendarios del movimiento de las estrellas se hayan dejado sorprender por un fenómeno que es a la vez relativamente común. En tercer y último lugar, hay un registro babilónico de que los astrónomos de la época no le dieron a este fenómeno en el año 7 a.C. la importancia que merecería. Por cierto, si te gustaría y te llama la atención por qué estoy hablando del año 7 a.C., te quiero recordar que Jesús no nació en el año 1. Si quieres saber la respuesta a cuál es el año aproximado del nacimiento de Jesús, déjame tu pregunta en los comentarios y podemos grabar otro video con este tema al respecto. Así que por estas características, yo creo que la conjunción entre Júpiter y Saturno que sucedió ahora en diciembre del 2020 no pudo haber sido el fenómeno astronómico que guió a los sabios de Oriente. Todavía nos queda una más. La cuarta posibilidad es de que haya sido solamente Júpiter. Tengo acá el nombre de un astrofísico llamado Michael Molnar. Este astrofísico dice que Júpiter en el año 6 antes de Cristo salió como una estrella, se ocultó detrás de la luna y luego volvió a salir. Y él dice que este fue el fenómeno que pudo llamar la atención de los sabios de Oriente y que pudo guiarlos hasta Jerusalén. El problema con esta teoría es que la estrella que estamos buscando, dijimos que tiene que haber trazado un camino. Si usted mira un mapa, Babilonia queda hacia el este de Jerusalén. Los sabios viajaron de este a oeste, pero Belén queda a 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Así que un fenómeno astronómico como una estrella o Júpiter, un planeta que aparezca y desaparezca, no puede cumplir las características, ya que el sitio de Júpiter en el firmamento es relativamente fijo. De hecho, para que una estrella pueda ir delante de ellos, como dice Mateo capítulo 2, que iba la estrella delante de los sabios de Oriente, y que se pudiera posar sobre un lugar, tendría que haber sido un astro muy cerca del horizonte para poder ir delante o posarse sobre un lugar. Y ninguno de los 4 fenómenos que hemos visto hasta ahora, ni un cometa, ni un meteorito o asteroide, nova o supernova, ni la conjunción entre Júpiter y Saturno, ni Júpiter solamente cumple con estas características. No hay fenómenos astronómicos ni planetas que cumplan con las características, las 4 características que debió tener la estrella de Belén. Así que vamos ahora a explorar la segunda posibilidad, un fenómeno sobrenatural.
Bien, la segunda posibilidad o posible explicación es que en vez de un fenómeno astronómico haya sido un fenómeno sobrenatural, milagroso. Probablemente, y lo más común que se piensa, es una aparición o un grupo de ángeles que los sabios visualizaron como una estrella. Esta explicación tiene la ventaja de que cumple con las 4 características. Por supuesto, tiene la desventaja que es muy difícil de comprobar desde el punto de vista científico. Así que vayamos a la Biblia y tratemos de ver si desde el punto de vista bíblico de las Escrituras es posible que los ángeles hayan sido la estrella que vieron los sabios de Oriente. En primer lugar, preguntémonos, ¿la Biblia equipara a los ángeles con estrellas? Curiosamente sí. Hay por lo menos 4 apariciones que me gustaría, o 4 pasajes de la Biblia que me gustaría compartir contigo. En primer lugar, en Job capítulo 38 se compara a los ángeles, o a los hijos de Dios en este caso, con estrellas. Cuando cantaban, dice Job, las estrellas en el alba. En segundo lugar, Daniel capítulo 8, versículo 10, en un contexto profético. Job es poético, Daniel profético. Daniel menciona a los moradores del cielo como estrellas. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, Jesús identifica 7 estrellas con 7 ángeles. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, también se menciona a estrellas como símbolos de ángeles. Probablemente tú estés diciendo, pero Jorge Luis, no es posible porque los ejemplos que has dado son de lenguaje figurado, lenguaje poético y lenguaje profético, mientras que Mateo capítulo 2 es un relato verídico, es un relato narrativo, y es correcto. No podemos utilizar esos versículos como base para ser dogmáticos y decir que la estrella eran ángeles. Lo que sí considero es que estos versículos son un muy buen primer paso. Nos transmiten la idea de que en la mentalidad bíblica de los autores bíblicos era posible concebir a los ángeles como función o simbólico o sinónimo de estrellas. Lo siguiente que quiero llamar tu atención es que el relato de Lucas capítulo 2, que es complementario a Mateo capítulo 2, hace que sea bastante fácil identificar la presencia de ángeles en el día del nacimiento de Jesús o la noche del nacimiento de Jesús. De hecho, los ángeles desempeñan un papel fundamental en el relato del nacimiento de Jesús. Es el ángel Gabriel que se le aparece a María para darle el anunciamiento del nacimiento de Jesús. El mismo Gabriel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Un ángel le dice a José que no deba tener miedo en tomar a María como esposa. Un ángel le dice a los sabios de Oriente que deben regresar por otro camino y no decirles a Herodes. Y por supuesto, lo que considero una evidencia sumamente importante es que en Lucas capítulo 2, un ángel le anuncia a los pastores el nacimiento de Jesús. Lucas también dice que este ángel, cuando apareció, la gloria del Señor brilló sobre los pastores y un fuerte resplandor los cubrió. Así que ya notamos que Lucas menciona ángeles, sinónimo de brillo en la noche en Belén. Después que el ángel hubo dado el anuncio, una multitud de ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad hacia los hombres. Así que vemos cómo aparecen ángeles brillando la noche del nacimiento de Jesús. El relato de Lucas, que es complementario al de Mateo, pudiera sugerir que el brillo que llamó la atención en aquella noche que Jesús nació a los sabios de Oriente, miles de kilómetros al este de Jerusalén, pudo haber sido el mismo brillo que produjeron los ángeles que le anunciaron a los pastores el nacimiento de Jesús. Y dado que los ángeles o un ángel le avisó a los magos volver por otro camino, suena lógico suponer que así como un ángel los guió de regreso a su tierra natal, también un ángel los guió, o varios ángeles los guiaron en su llegada a donde Jesús estaba. De hecho, el libro El deseado de todas las gentes, página 44, dice que el brillo que los magos vieron cuando Jesús nació eran ángeles y que la estrella estaba compuesta por un grupo de ángeles. No era un cometa, dice la autora, no era un planeta ni un astro fijo, sino un grupo de ángeles distantes. Entonces, ¿fueron ángeles? ¿Fue un planeta? ¿Fue un cometa? Lamentablemente no podemos ser dogmáticos al respecto. Y quisiera compartir una pequeña reflexión personal que obtuve al estudiar este tema para presentártelo en esta oportunidad. A mí siempre me ha gustado
esos documentales y posibles explicaciones científicas de lo que Dios pudo haber hecho. De hecho, hay muchas personas que buscan explicaciones científicas a las plagas de Egipto, a las curaciones milagrosas de Jesús, a la resurrección. Y yo creo que esto tiene sus buenos puntos. El ser humano siempre está buscando respuestas y yo creo que Dios es capaz de proveernos las respuestas. Pero al mismo tiempo quisiera aconsejar un poquito de cautela con respecto a estos temas. Cuando tratamos de explicar científicamente un milagro, automáticamente, aunque nuestra curiosidad queda satisfecha, le estamos quitando al acontecimiento la cualidad de milagro. El día que un milagro sea explicable, deja de ser un milagro. Por otra parte, la Biblia presenta que los milagros que ella narra no son más que intervenciones de Dios en la historia y en la vida de seres humanos e incluso en la naturaleza, con el propósito de salvar. Así que tenemos que ser muy cuidadosos de que en nuestra búsqueda de respuestas no terminemos excluyendo a Dios del cuadro o incluso sacándolo y tratando de buscar simplemente explicaciones racionales y naturalistas a fenómenos que hemos de aceptar por fe. Al final, como dije hace un momentito, no podemos ser dogmáticos con respecto a cuál fue la estrella que guió a los ángeles, a los sabios de Oriente, perdón. Sin embargo, las 4 características que vimos no quedan satisfechas por un fenómeno natural, de manera que una explicación sobrenatural, en este caso ángeles, parece ser la más aceptable e incluso la más razonable, aunque parezca contradictorio. Así que muchas gracias por haber compartido este video conmigo. Si te gustó, compártelo. No olvides darle me gusta, suscríbete al canal y si tienes preguntas como esta o como otras, te animo a que las dejes en los comentarios. Yo siempre los leo y estaré subiendo más videos contestando tus preguntas y sobre todo tratando otros temas del interés de todos. Que Dios te bendiga y hasta pronto.